Capítulo 5. El muro de los caracoles cortados. Hola a todos. Hoy les hablaré sobre un sitio arqueológico de gran importancia en la historia de Mesoamérica, Tula Xicocotitlán, la ciudad de los toltecas. Esta ciudad, que floreció entre los siglos 8 y 12, fue un centro de poder, cultura y religión que influenció a muchas civilizaciones posteriores, como la azteca y la maya. Vamos a conocer su historia, arquitectura y mitología, y entender por qué sigue siendo un lugar fascinante. Tula es un ejemplo claro de cómo el conocimiento y las tradiciones de los pueblos mesoamericanos fueron transmitidos a lo largo del tiempo. Su historia combina elementos míticos y reales, y sus vestigios arqueológicos nos cuentan mucho sobre la forma de vida de los toltecas. Se cree que los toltecas eran maestros en la arquitectura, el arte y la astronomía, y que su conocimiento impactó a civilizaciones como la mexica, que más tarde los consideraría sus ancestros culturales. La ubicación geográfica de Tula, en el actual estado de Hidalgo, México, la convirtió en un punto estratégico para el comercio y la expansión cultural. La ciudad se estableció a orillas del río Tula, lo que facilitaba la agricultura y el transporte de bienes. Desde sus inicios, los toltecas demostraron un gran conocimiento en la planificación urbana y la ingeniería, creando una ciudad que reflejase su cosmovisión y su profunda relación con los dioses. La ciudad de Tula fue fundada en el siglo VIII, según los anales de Cuautitlán, aproximadamente en el año 752 después de Cristo. Este periodo marcó el auge de la civilización tolteca, una sociedad caracterizada por su avanzado conocimiento en arquitectura, astronomía y organización política. Fue gobernada por una dinastía de señores toltecas, destacando figuras como Micoatl, un líder legendario que estableció las bases de la civilización tolteca, y Huemac, el último gran gobernante antes de la caída de la ciudad. Los toltecas lograron consolidar un estado fuerte con una estructura social organizada, donde la casta militar y religiosa tenía un papel predominante en la sociedad. Uno de los personajes más emblemáticos en la historia de Tula es Quetzalcóatl, quien representa la dualidad entre lo divino y lo humano. Según la tradición, Quetzalcóatl intentó reformar las prácticas religiosas de los toltecas, promoviendo ritos más espirituales y eliminando los sacrificios humanos. Sin embargo, sus opositores, liderados por el dios Tezcatlipoca, lo engañaron y lo obligaron a exiliarse. Se dice que su partida marcó el inicio de la decadencia de la ciudad, lo que demuestra la importancia del liderazgo en la estabilidad de una civilización. Los toltecas eran conocidos por su expansión cultural y sus influencias en otras civilizaciones mesoamericanas. Se cree que establecieron contacto con los mayas de Chichén Itzá, con quienes compartieron conocimientos y estilos arquitectónicos, lo que se evidencia en la similitud entre las construcciones de ambas culturas. Tula contaba con una plaza ceremonial en el centro, rodeada de edificaciones importantes. Esta disposición refleja la visión del cosmos de los toltecas, quienes organizaban sus ciudades según el recorrido del sol y las estrellas. Cada construcción tenía un propósito específico dentro de la organización de la ciudad y los rituales religiosos. Entre sus construcciones más destacadas encontramos dos pirámides principales. Pirámide de Tlahuizcalpantecutli. Este impresionante templo estaba decorado con figuras de jaguares, águilas y guerreros toltecas. Representaba el vínculo entre el cielo y la tierra y servía como un espacio sagrado para rituales religiosos. En su cima existía un templo resguardado por imponentes columnas en forma de serpientes emplumadas que simbolizaban a Quetzalcóatl. Pirámide del Sol. Aunque solo ha sido parcialmente reconstruida, su escalinata orientada hacia el ocaso sugiere que estaba dedicada a los ciclos solares, fundamentales en la cosmovisión mesoamericana. Uno de los elementos más impresionantes de Tula son los colosos de piedra, también llamados Atlantes de Tula. Estas figuras monumentales de 5 metros de altura representan a los guerreros toltecas, que sostenían simbólicamente la estructura del templo. Su diseño y tamaño reflejan la importancia de la casta militar en la organización política de Tula, marcando la transición de una teocracia espiritual, gobernada por sacerdotes, a una teocracia militar, liderada por guerreros. Los toltecas también construyeron un juego de pelota,
una estructura clave en la vida ceremonial de la ciudad. Este juego no era simplemente un deporte, sino una representación de la lucha entre el bien y el mal, donde los jugadores representaban a los dioses en su batalla por el equilibrio del universo. La mitología tolteca es una de las más ricas e influyentes de Mesoamérica, ya que estableció un marco simbólico que fue retomado por los aztecas y otras civilizaciones posteriores. Dentro de su sistema de creencias, el equilibrio entre fuerzas opuestas era fundamental, y esto se reflejaba en sus principales deidades. Uno de los dioses más importantes era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, símbolo del conocimiento, la fertilidad y el viento. Se le consideraba un dios creador y civilizador, quien enseñó a los toltecas el arte de la agricultura, la escritura y la astronomía. Según la leyenda, Quetzalcóatl gobernó Tula y promovió el culto pacífico a los dioses. Pero su reinado terminó cuando su enemigo, Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y la guerra, lo engañó con un brebaje alcohólico. En un estado de embriaguez, Quetzalcóatl rompió su voto de castidad y, avergonzado, decidió exiliarse, prometiendo regresar en un año que coincidiera con su calendario sagrado. Los toltecas creían en un universo dualista, donde fuerzas opuestas como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, estaban en constante lucha. Este concepto se reflejaba en otras deidades como Tlaloc, el dios de la lluvia, cuya furia podía traer sequías o inundaciones, y Xipetotec, el dios de la renovación y el sacrificio, quien representaba la regeneración de la naturaleza a través de la muerte. El sacrificio humano desempeñaba un papel crucial en la religión tolteca, pues se creía que la sangre era el alimento de los dioses y garantizaba el equilibrio del universo. Para los toltecas, la muerte en batalla o el sacrificio eran destinos honorables, ya que se pensaba que los guerreros muertos acompañaban al sol en su viaje por el cielo. Los templos de Tula estaban decorados con relieves que representaban jaguares, águilas y serpientes, símbolos de poder y transformación. Estos elementos visuales reforzaban la idea de que los toltecas consideraban su sociedad como parte de un orden divino, en el que cada individuo tenía un papel asignado por los dioses. Se han encontrado representaciones de Quetzalcóatl emergiendo de la boca de una serpiente, un símbolo del renacimiento y el conocimiento supremo. Los toltecas tenían una concepción del inframundo muy desarrollada. Creían que los muertos emprendían un difícil viaje hacia Mictlán, el reino de los muertos, donde enfrentaban 9 niveles de pruebas antes de alcanzar el descanso eterno. Este concepto fue adoptado más tarde por los mexicas y se refleja en las ceremonias del Día de Muertos que aún persisten en México. El declive de Tula fue un proceso complejo en el que intervinieron diversos factores, tanto internos como externos. Durante el siglo XII, la ciudad comenzó a experimentar problemas políticos y sociales debido a luchas de poder entre las facciones sacerdotales y militares. Este conflicto debilitó la unidad del gobierno y generó inestabilidad en la ciudad. Uno de los elementos clave en la caída de Tula fue la invasión de los chichimecas, un grupo de guerreros nómadas provenientes del norte. Estos pueblos, que vivían en constante movimiento y se dedicaban principalmente a la caza y la recolección, comenzaron a presionar las fronteras de Tula hasta que finalmente lograron invadir la ciudad y someterla a su control. Además, Tula enfrentó problemas ambientales graves. Se ha encontrado evidencia arqueológica de sequías prolongadas y cambios climáticos que afectaron la producción agrícola. La escasez de alimentos pudo haber generado tensiones internas y debilitado la estructura social, facilitando la invasión de grupos externos. La caída de Tula tuvo un impacto duradero en Mesoamérica. Muchos de los sobrevivientes de la ciudad emigraron a otras regiones, llevando consigo sus conocimientos y tradiciones. Este fenómeno ayudó a que los toltecas fueran considerados los ancestros culturales de los mexicas, quienes adoptaron gran parte de su mitología, su organización militar y su estilo arquitectónico. Tula fue una de las civilizaciones más influyentes de Mesoamérica, y su legado sigue siendo objeto de estudio en la actualidad. Su impacto en las posteriores culturas, su impresionante arquitectura y su fascinante mitología la convierten en un ejemplo claro de la grandeza de las culturas prehispánicas.